Bueno, Dios ha sido bueno y damos gracias porque hoy podemos estar nuevamente en una reunión de discipulado. Ya hemos avanzado, hemos tocado varias partes de la doctrina cristiana y hemos tomado el tiempo en cada una de ellas para comprenderlas a lo más profundo o lo más profundo de de la manera más sencilla. Esa es la manera. De la manera más sencilla hemos enseñado estos temas para que la gente los pueda comprender, para que no les sea difícil de aprenderlo o retenerlo en sus mentes, para que ellos puedan saber lo que todo cristiano debe conocer en las iglesias. Hoy las iglesias han sido de mucha bendición para muchos, atraen mucha gente, pero hemos tenido una disminución en lo que es la enseñanza en la enseñanza y hacer discípulos. Tenemos a mucha gente sirviendo, mucha gente, pero esto no quiere decir que sean discípulos. No tienen el conocimiento de la doctrina y pueden ser fácil presa de personas que puedan enseñar otro tipo de doctrina y alejarlos de la salvación. Recuerdan que el versículo clave para un maestro, para mí, el mejor versículo clave para entender y saber que es necesaria la enseñanza, está allí en Timoteo, el cual dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto o perseverando en esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, si yo me equivoco, entonces lo que yo enseño es equivocado. Otros lo van a aprender, lo van a tomar por cierto y lo van a enseñar a otros como si fuera verdad. Y esto ese es el peligro más fuerte que hay dentro de las iglesias, donde vienen de diferentes doctrinas. Y en una iglesia cristiana podemos tener mormones, católicos, pentecostales, bautistas, podemos tener adventistas, podemos tener testigos de Jehová, podemos tener de cualquier clase de mezcolanza que hay allí, porque las personas han venido por muchos tipos de doctrina y ellos han atesorado en su corazón muchas cosas de eso. Y hay veces desde los púlpitos se predica y se dice una barbaridad espiritual y muchos aplauden porque no conocen la doctrina, no conocen lo que nosotros enseñamos. Entonces es bueno que todo cristiano pueda conocer la doctrina básica para que entonces pueda defender su fe. Eh, no para ir a contender con otros, porque la Biblia no nos llama para contender, sino que nosotros defendamos nuestra fe. Cuando se nos lleve, dice la escritura, allí en la palabra, cuando se nos lleve delante de magistrados, de jueces y todas estas cosas, de autoridades, y nos interroguen, nos inquieran por lo que nosotros predicamos, sabemos, que ni siquiera nosotros pensemos en lo que vamos a contestar, porque en ese momento Dios nos dará palabra. Pero, ¿de qué vamos a hablar? De lo que hemos escuchado, de lo que nos han enseñado. El pastor César no es otra cosa que el producto de la enseñanza de ministros, maestros, evangelistas, pastores, profetas que les han enseñado al pastor César y lo mismo que he aprendido lo enseño a otros. Entonces, estamos en un tiempo que no podemos perder el tiempo. Tenemos que seguir enseñando y entre más gente tenga el conocimiento correcto, más rápido la iglesia puede crecer porque pueden enseñar todos. No enseña una sola persona, sino todos pueden estar al nivel de enseñar la doctrina de la iglesia cristiana. Bueno, llegamos al punto de la salvación. ¿En qué hemos creído? ¿Qué has escuchado tú de la salvación? Era mi pregunta el día de hoy porque quería hacer una dinámica y que cada quien a lo mejor expusiera de qué iglesia está asistiendo y qué cree que es para ustedes la salvación. Y la salvación no se puede traducir de otra manera más, más digamos, concisa de decir que la salvación es liberación. Pero liberarnos de qué? Salvarnos de qué? De una
muerte o de una ira del Señor que se manifestará en el final de los tiempos, donde los que han creído en el Señor serán salvos, librados de la muerte y podrán entrar a la presencia del Señor, y los que no, dice la palabra del Señor, que hay una muerte, hay una condenación, una ira venidera que viene, y lo cual nosotros conocemos que para los que no han creído, el destino es el infierno. Todo esto lo vamos a hablar en esta clase, la próxima clase, la tercera y la cuarta clase que podamos tener de la salvación. Pero vamos a ir puntualmente paso a paso para entender todas las cosas. ¿Por qué necesitamos salvación? Necesitamos salvación porque todos nosotros, desde nacimiento, nosotros somos pecadores. Hay una línea de iniquidad en nosotros que nos hace cometer pecado. Y la palabra del Señor es muy clara, que dice que todo aquel que ha cometido pecado se pierde, pues, o sea, que la paga del pecado es la muerte. Entonces, nosotros necesitamos esa salvación. ¿Por qué necesitamos esa salvación? ¿Por qué es tan importante esa salvación? Tenemos que conocer también lo que es y lo que habla la palabra del Señor del infierno, del lago de fuego, de las cosas que vienen por delante. Tenemos que hablar de esto. Eso lo vamos a hablar. Pero cuando no conocemos, y en las iglesias hoy se predica mucho de muchas bendiciones, que es correcto, no es malo hacerlo. Pero cuando dejamos de hablar de la salvación o hablamos solamente de la salvación sin hablar del infierno, entonces estamos cortando el mensaje completo. Porque si no hay peligro para mí, ¿para qué entonces necesito salvación? Si no hay un destino que no es bueno para mí, entonces ¿para qué necesito salvación? Y entonces necesitamos conocer qué son de qué cosas nos ha salvado el Señor. Pero lo primero que queremos hablar el día de hoy, que la liberación, la salvación significa liberación. Para comenzar, ahí tengo que leerte uno de los versículos más conocidos en la Biblia, que es Juan 3:16, pero no solamente voy a llegar hasta allí, sino vamos a llegar hasta el verso 19. Porque es importante conocer esto, porque la salvación no es automática. La salvación no es automática. Hay un paso que todo hombre o toda mujer tiene que hacer para recibir esa salvación. Cuando solamente dejamos el verso 16 sin explicar lo demás, posiblemente la gente pueda asumir que, bueno, ya Cristo murió en la cruz del Calvario, se eliminó y se erradicó el pecado. Todas las personas que han conocido de Cristo y saben que Cristo murió en la cruz del Calvario van a ser salvos. Y hasta allí ellos dicen, bueno, ya estoy libre. Mira lo que dice la Escritura. Capítulo 3, 16 al 19 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjate, ya hay una expresión ahí que tenemos que saber por qué se dice, no se pierda, para que no nos perdamos. ¿Por qué nos vamos a perder? Entonces, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esto también nos habla a nosotros de que la intención de la iglesia y su máxima intención es que la gente venga, crea en el Señor y sea salvo. Pero hoy las iglesias predican mucho cuando son mensajes confrontativos. Hablan de que todo el mundo se va a perder, hasta el pastor se va a perder, porque sacan una lista de cosas y todo el mundo no entra por ese método de salvación que están enseñando de los púlpitos. Tenga cuidado. Dice la Escritura en el verso 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Cómo es posible entonces que si una persona
eh, que cree, dice, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Fíjate la expresión. O sea que ya es un proceso de perdición que está, ya la condenación está sobre esa persona, ya la salvación está sobre esa persona. Y sigo en el 19 y dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas, lo que significa el pecado, que la luz, que significa la salvación, porque sus obras eran malas. Bueno, cuando nosotros vemos este versículo, podemos sacar muchas partes de la doctrina acá que nosotros podemos, pero voy a concentrarme un poquito en lo que es la salvación. Dios muestra un amor inagotable para nosotros, un amor eterno, al darnos a Jesús como pago o como el dinero que se da para nuestra liberación. Éramos esclavos del pecado y el pago para redimirnos, o sea, cuando tú vendías en el pueblo judío, tú vendías algo porque necesitabas dinero y lo vendían. Acá en los Estados Unidos se llaman las tiendas pawn shop, que tú vas y tienes una, por ejemplo, tienes un teléfono y tú dices, necesito dinero, voy a vender el teléfono allá. Y tú vendes el teléfono y te lo reciben y te dicen, bueno, te voy a dar $100 por ese teléfono. Te dan $100. Pero tú puedes venir nuevamente y dar una cantidad por ese artículo que tú diste, pero ya no te va a costar $100. Ahora te va a costar un poquito más. Si tú lo quieres de vuelta, tienes que pagar un interés por esto. Bueno, Cristo vino a pagar por nosotros. Nosotros éramos esclavos del pecado, había una condenación sobre nosotros, estábamos bajo esa condenación y Cristo viene a pagar ese precio. Pero con la condición siguiente, que tenemos que creer en ese pago. Si no creemos en ese pago, no recibimos salvación. Si no confesamos que Cristo es nuestro Señor. ¿Y qué es confesar a Cristo? Que ahí también otros se equivocan. Confesar a Cristo no es solamente levantar la mano en una congregación. Confesar a Cristo es haberse determinado a poder seguir las enseñanzas del Señor, que Él sea Señor de nuestra vida, que Él ahora transforme nuestro corazón y nos lleve a ser como sus hijos o como Él quiere que sus hijos sean. No es como nosotros queramos ser, sino como Él quiere que sus hijos sean. Y basados en la doctrina que está escrita en la palabra. Se lo pidió a Israel y también se lo pide a la iglesia. Dios no ha cambiado, Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue llamando al pecado pecado y no ha cambiado eso. O sea que los que han creído en el Señor no pueden continuar practicando, haciendo el pecado, porque no heredarán el reino de Dios, lo dice la palabra. Entonces, nosotros tenemos que creer en el Señor y creer en el Señor sigue, que es seguir sus enseñanzas, aprender de Él, practicarlas, para que nosotros podamos ser salvos. Ahora, entendiendo esto, encontramos una simplicidad en el Evangelio. Yo siempre he dicho esto, que el Evangelio es sencillo, pero es poderoso. El Evangelio es lo más sencillo que hay de entender y es lo más poderoso que hay. Pero esto no se da sino por revelación de Dios. Dios nos revela a nuestro corazón que somos pecadores y que necesitamos de Él. Él es el que hace la tarea para que nosotros nos volvamos a Él. Romanos capítulo 10, versos 9 y 10 nos dice la simplicidad del Evangelio para obtener la salvación. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeses en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Fíjate, hay que creer
que Jesucristo es el Señor y también que Él resucitó. ¿Por qué es importante creer en esa resurrección? Porque hay gente que dice, bueno, yo creo que Jesús vino, se murió en la cruz del Calvario y gloria al Señor, pero no tiene la revelación de la resurrección. Y Pablo dice en Corintios que sin la resurrección, nuestra fe es vana. Si no hay resurrección, nuestra fe es vana. Estamos hablando por hablar y lo que estamos diciendo es perder el tiempo si no hay resurrección. Entonces hay que creer también en la resurrección. Ya lo hablamos cuando hablábamos de Jesús. Ok, seguimos adelante. Entonces hay que confesar a Cristo y hay que creer en su resurrección. Hay que tener plena certeza de esto. Porque si no tenemos plena certeza de eso, no creemos. Dudamos. Y la duda realmente no proviene de Dios. Tiene que haber una seguridad en nosotros. Y eso nos quiere decir que hay una revelación de Dios hacia nosotros para que nosotros hayamos creído en esa revelación. ¿Cuántas personas hay en las iglesias que les gusta la alabanza, les encanta las enseñanzas? Ellos disfrutan, hermano. Algunos, y no quiero ofender a alguien, algunos van a la iglesia porque ahí tienen un buen aire acondicionado o porque dan a lo mejor comida gratis. Jesús, mira que Jesús, tú dirás, Pastor César, ya te estás poniendo a lo mejor pentecostal, estás, ¿cómo se llama? Estás tirando piedra desde ahí. No estoy tirando piedra. El mismo Jesús una vez le tuvo que decir a la gente, porque le seguía mucha gente, y les dijo a ellos, hey, ustedes no me están siguiendo por la palabra que les estoy enseñando. Ustedes me están siguiendo porque yo les doy pan y porque les estoy llenando el vientre. Jesús les tuvo que decir así. Porque ¿de qué le sirve a Jesús tener seguidores que no creen en Él, solamente quieren el beneficio y no los va a salvar? Es necesario que sean salvos y nos tenemos que asegurar que cada una de las personas pueda llegar a alcanzar esa salvación. O sea, el discipulador, el pastor, el ministro, que tenga cuidado de ti, tiene que estar pendiente de tu salvación. ¿Serás salvo? ¿Has creído correctamente? ¿Qué estás haciendo? Estar preocupado, porque ¿de qué me sirve entonces llenar santuarios si no estoy seguro que ellos sean salvos? ¿Les gusta la palabra, hermano? ¿A quién no les gusta una palabra motivante o una palabra que edifique? ¿A quién no le gusta eso? Pero eso no significa que eres salvo. Te gusta, pero no significa que eres salvo. Ok, entonces, ¿por qué debemos creer y por qué a lo mejor, por qué Cristo nos da ese favor y nos las hace tan fácil? Por las obras nadie pudo ser salvo. No sé si ustedes leyeron ya las 613 mandamientos, normas, regulaciones de la ley que se las envié la semana pasada. No sé si ya las leyeron todas. Y si las leyeron, espero yo que ahora no vayas y dices, estoy cumpliendo esta, estoy cumpliendo la otra, y eso como si fuera el requisito para ser salvo. No. Realmente hay sabiduría en la ley. Hay sabiduría, hay mucha... hay mucha razón de ser porque Dios dijo todas estas cosas y se las inspiró a Moisés para que se las diera al pueblo. Lo que es, y como dijimos, es en los 10 mandamientos, es la Constitución Nacional, ¿verdad? Que es más pequeña que el Código Civil, que es la ley de Moisés o la ley mosaica, que son el desglose de cada una de las normativas o formas de conducta de la persona, y que si ellos fallaban en una sola de esas normativas, eran culpables de toda la ley. Entonces, si tú empiezas a agarrar lo que te mandé, a decir, bueno, en esta estoy cumpliendo esto, en este, mira, si lo vas a hacer de esa manera, hermano, ya no es por fe, sino por obra. Entonces, el Señor nos muestra y nos dice lo siguiente en Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte,
mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Te lo pone de esta manera la palabra, Romanos 6:23. El pecado versus la gracia. El pecado estaba en el corazón del hombre desde que pecó Adán en el Edén. El Señor lo saca, lo perdona a Adán, pero lo saca del huerto y él empieza a desarrollarse. Y el pecado empieza a desarrollarse poco a poco, tanto que los hijos de Adán y Eva, uno de ellos mata a su hermano. De allí empieza la gente a degenerarse y llegamos al capítulo 6 del libro de Génesis, donde Dios tiene que destruir toda la tierra porque no había justos. Lo único que había una tendencia cada vez más al mal. Se extermina toda vida de la tierra, solamente se salva Noé porque fue hallado justo y su familia. Comenzaron una nueva familia a comenzar allí, pero la raíz del pecado no estaba en los pueblos, la raíz del pecado está en el corazón del hombre. Entonces comienzan otra vez a pecar y Dios llama a Abraham para sacar de él un pueblo, una nación santa. Va a sacar de él un pueblo para sí, para que le dé gloria, para que sea diferente sobre la tierra. Y viene el pueblo de Dios a través de Abraham y llama a Abraham y le da descendencia. Después viene Isaac y Isaac le da descendencia. Después viene Jacob y Jacob tiene 12 hijos. Y uno diría, el pecado ya no está bajo la línea de Abraham porque Abraham tiene una bendición. Y vemos que uno de los hijos de Abraham, de Jacob, se acuesta con la esposa de Jacob. Uno de los hijos de Abraham, de Jacob, querían matar a su hermano José. Le mintieron al papá y le dijeron una bestia se comió a tu hijo. Mintieron, hubo grande pecado ahí. Porque el pecado siempre ha estado en el corazón del hombre. El pueblo de Israel llega a Egipto, está en Egipto y después de 400 años es liberado y en esa liberación que Dios lo saca con mano fuerte, la gente ve milagros poderosos, ve un mar que se abre, ve una columna una columna de humo y una columna de fuego delante de ellos para que entonces no les pegase el sol, para que no estuvieran congelados en la noche, les da maná del cielo, les da agua de la peña. El Señor hace tantos milagros para ellos, pero el pecado está en el corazón del hombre. Viene una ley, la ley de los 10 mandamientos. Mientras Moisés va a la presencia del Señor y está unos días en la presencia del Señor donde se les entrega la tabla, el Señor, estando con Moisés, le dice, baja porque el pueblo se ha desenfrenado. Y manda a Moisés. Y dice, baja porque el pueblo se ha desenfrenado. Ahora, ya se habían hecho un becerro de oro, ya ellos pensaban que Moisés no iba a venir y se sigue desenfrenando el pueblo. Peca el pueblo, pecan los líderes y vemos una cadena de que la ley no pudo ni siquiera poder instruir al pueblo del Señor para que ellos pudieran ser salvos por esa ley. Y si tú dices, bueno, yo quiero cumplir la ley, yo quiero hacerlo. Si ellos no lo hicieron, ¿tú qué esperanza tienes que lo vas a hacer? Intentar ser salvo por ahí. No. Entonces necesitamos la gracia de Dios. La gracia de Dios hace que todos nuestros pecados sean perdonados por el sacrificio de Cristo y que Cristo ahora nos dé a nosotros libre entrada al cielo porque Él ha pagado el precio de nuestro pecado pasados, presentes y futuros. Pero siempre tiene que haber una condición para nosotros, que si nosotros cometiésemos pecado, le pidamos perdón al Señor, pero un perdón sincero, un perdón con arrepentimiento, de no volverlo a hacer, de dar la vuelta y no basarse
o quedarse jugando con el pecado, sino apartarse de él. Esa es la gracia del Señor, que nosotros podemos venir tantas veces a su presencia para obtener su perdón. Pero no somos practicantes del pecado. No quiere decir que nosotros somos practicantes del pecado, pero hay una línea en nosotros de iniquidad que nos va a tentar a nosotros a hacer lo malo. Hablamos de eso, pero te lo repito. Hay la carne y está el espíritu. Los dos se oponen entre sí para que no hagamos lo que queramos. Y cometemos pecado. Cometamos pecado de cualquier forma, hermano. Si tú me dices, no he cometido pecados, dice la Biblia, que entonces hace que Dios sea mentiroso. Todos hemos pecado y todos somos pecadores. Y aquí no somos santos por las cosas que nosotros hacemos. Somos santos por la sangre de Cristo. Y eso es lo que nos hace a nosotros santos. Eso es lo que nos hace a nosotros aceptos delante de la presencia de Dios, que Cristo murió por nosotros y nos lavó con su sangre. ¡Qué bárbaro! Todavía vamos por el tercer versículo. Dios mío, ayúdame. Mateo capítulo 19 nos cuenta una historia. Nos cuenta una historia que es tremenda esta historia y nos hace ver a nosotros, no lo tengo acá, lo cerré, Mateo capítulo, aquí lo tengo. Mateo 19, verso 16 al 26, dice lo siguiente. Tú conoces esta historia, pero te la tengo que leer. Te estoy discipulando, tranquilo, ten paciencia. El Señor tomó 3 años y medio con ellos y tú quieres que yo te disipule en 30 minutos. No seas así. Tenme paciencia, por favor. Y cuando me escuches decir, ay, Señor, dame dinero, no me juzgues. Mira lo que dice la Escritura. Mateo capítulo 19, versos 16 al 26. Dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Fíjate lo que le dice, guarda los mandamientos. Entonces le dijo, ¿cuáles? Y le dijo, bueno, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. El joven, él le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Prácticamente le dijo, pasé el examen. Y le dijo el Señor, sí. No es que él no había pasado el examen. Él estaba haciendo lo correcto, era hallado justo. Pero le dijo el Señor algo. Mira, ¿quieres ser perfecto? Mira la pregunta que le dice. ¿Quieres ser perfecto? Entonces le dijo, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo y sígueme. Y oyendo esto el joven, esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Hay cosas que nos atan al mundo y que nos atan a nuestra antigua manera de vivir. Y esto lo tenía atado a este muchacho. Era un muchacho bueno, tenía buenas obras, pero ahora era necesario que se olvidara de esas buenas obras que había hecho para ahora creer en Cristo. Y le dijo, tú quieres creer en mí, vende todo y sígueme. Y él no lo pudo hacer, se fue triste. Entonces Jesús hace una aclaración y les dice a la gente, entonces Jesús dijo a sus discípulos, de ciertos digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. No solamente la riqueza se tiene que ver con lo material. Hay gente que es muy rico en ser sociable, es muy rico en la familia, es muy rico en salud, es muy rico en posesiones, en lo que tiene, y no buscan a Dios. Pero cuando nos va a lo mejor un poquito mal, todo el mundo sale corriendo a buscar a Dios. Y entonces, cuando dice esta expresión Jesús,
qué difícil para un rico entrar al reino de los cielos. Es aquella persona que piensa que no necesita del Señor. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién podrá ser salvo? Y sus discípulos no eran ricos. Sus discípulos no eran millonarios, sino ellos lo habían dejado todo por el Señor. Y dice, entonces, ¿quién? Se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién podrá ser salvo? Y mirándolo a Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible. Nadie puede ser salvo por su propia condición, por su propia normativa, por su propia ley o por sus propias obras. Pero dice, para los hombres esto es imposible, dice Jesús. Mas para Dios todo es posible. Con Jesús nosotros podemos entrar al cielo y a pesar de que no podamos cumplir los reglamentos de la ley, que no los podamos cumplir y ser hallados justos como fue hallado a lo mejor a Noé, que no podamos llegar al mismo nivel de Enoc, que fue traspuesto y fue con el Señor, se lo llevó en vida, sí que no podamos ser o llegar al nivel de un profeta Elías que fue tomado con ¿cómo se llama? Con carros de fuego y llevarlo al cielo, estando ya practicando él o bajo la ley, estaba él. Entonces, si nosotros no estamos a ese nivel, entonces ninguno de nosotros podría ser salvo. Pero para Dios todo es posible. Y con Cristo nosotros podemos tener salvación. Una de las cosas que nosotros entendemos que somos salvos, y tengo ya a terminar ya casi con esto, todavía falta mucho esta clase. Yo no sé qué pasó porque yo puse tantas cosas. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 9, dice lo siguiente. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. El Señor nos llamó. El Señor nos buscó. El Señor nos reveló y el Señor nos salvó. Ninguno de nosotros buscó voluntariamente al Señor. El Señor hizo todas las cosas para que nosotros les buscáramos a Él. Y si Él, ¿cómo se llama? Si Él nos atrajo a su presencia, y si Él murió por nosotros en la cruz del Calvario, y si nosotros recibimos revelación de nuestra maldad para arrepentirnos, y Él nos santificó y nos salvó, téngalo por seguro que el Señor no te abandonará y no te va a dejar hasta que cumpla su propósito en ti para que tú seas salvo. Dios nos bendice. Dios nos bendice y nos da a nosotros esa oportunidad de ser salvos. Y lo repite en Tito y dice lo siguiente en Tito 3:5. Nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Otra de las cosas que el Señor hace es que una vez que nosotros aceptamos al Señor, el Espíritu de verdad o el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, nos renueva a nosotros, nos regenera a nosotros. ¿Qué es regenerar? Regenerar es hacer algo que no sirve, algo que perdió su propósito original, algo que estaba completamente mal usado, nos regeneró a nosotros para que nosotros tuviéramos vida, para que nosotros alcanzáramos salvación. Y no solamente eso, sino que nos renovó nuestra mente y nuestro corazón para que nosotros pudiéramos ser salvos. Es una obra de Él, no es por lo que nosotros hicimos. Tú no te ganaste la salvación por lo que tú hiciste. Y si tú no te ganaste la salvación por lo que tú hiciste, ¿por qué después de habiendo creído en el Señor, tú empiezas a vivir bajo las obras de la ley? ¿Por qué te vuelves a entregar a la esclavitud de la ley?
porque la ley mata, mas el espíritu vivifica. Entonces, es necesario que nosotros salgamos de la religiosidad y atendamos a las cosas que son del Señor. Quiero terminar con esto porque ya no me va a dar tiempo de terminarlo todo. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 11, 5 al 11. Dice lo siguiente: porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. O sea, todos nosotros somos hijos de la hermana Luz. Dice, no, nosotros somos hijos de luz. O sea, que estamos en la claridad del Señor. ¿Se acuerda que la luz del Señor, que la luz de Dios vino al mundo, pero la gente amó más las tinieblas? Nosotros somos hijos de luz y estamos de día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos. Fíjate lo que dice. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. ¿Qué es dormir como los demás? Por aquellos que están en pecado. Que nosotros no vivamos más en pecado, sino que vivamos como hijos de luz, apartados del mal. Que ellos se embriagan en la noche, ellos duermen en la noche, más nosotros estamos de día, estamos despiertos, practicamos santidad. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo, para que porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Cuando hablamos de velar o dormir, estamos hablando, en esta parte de dormir, estamos hablando de la muerte. Entonces, dice que vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Es necesario que conozcamos esto, que Dios nos ha salvado, que Él nos fue a buscar, no por las obras que nosotros hicimos, sino por su amor y su misericordia, y que Él nos dice a nosotros que nos ocupemos en nuestra salvación, que nos ocupemos en hacer las obras de la luz, que nos ocupemos y que velemos en esto todo el tiempo, y que dejemos de hacer las obras de aquellos que duermen, el pecado, que no lo practiquemos más, que no procuremos practicar el pecado. Pero si pecamos, Él nos perdona a nosotros y nos libra de la ira venidera. Él nos perdona a nosotros, pero tenemos que nosotros voluntariamente apartarnos para Él. Por último, te voy a dejar una promesa. Y en esto termino. Te voy a dejar una promesa. Y esta promesa es para ti, así como se la dieron a un hombre. Que el hombre no sabía, solamente escuchaba a unos discípulos del Señor que estaban cantando, que estaban sirviendo. Ni siquiera le estaban predicando al hombre. Estaban ahí, los hombres estaban en la cárcel, Pablo y Silas. Dice la escritura en Hechos capítulo 16, verso 25 al 31. Dice lo siguiente: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y vino abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos se habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, porque todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora te voy a dar una enseñanza práctica de esto. Los presos que estaban con Pablo y Silas no eran creyentes.
Pero dice la palabra del Señor que ellos oían los cánticos y los salmos y los himnos con los cuales hablaban Pablo y Silas ahí en la cárcel. De repente se abren todas las puertas y ellos podían escapar, huir por sus vidas. Pero ellos amaron tanto la palabra que se quedaron con Pablo y Silas allí. Quiero que entiendas algo. Cuando tú cantes salmos, himnos, hables de la palabra, prediques la palabra en tu casa, tú lo haces constante, que los que no creen en tu casa escucharán tu palabra, escucharán tus cánticos, escucharán tu alegría, escucharán lo que tú estás leyendo de la palabra en voz alta, lo que tú estás declarando. A ellos les gusta. Llega el momento que ellos pueden salir corriendo, pero ellos te van a escuchar. Y les dijeron lo mismo, y te digo hoy, lo mismo que le dijeron al carcelero. No te preocupes, cree tú, y cuando te escuchen en tu casa hablar y predicar y cantar himnos, tu casa también será salva. Yo creo que Dios nos llama con un llamamiento santo y un llamamiento familiar. Tu casa no se perderá, tu casa será salva. Si tú has creído, es porque Dios tuvo misericordia no solamente de ti, sino de tus generaciones que vienen después de ti. No te canses de alabar al Señor, no te canses de cantar, no te canses de adorar. Empieza y sigue hablando la palabra del Señor, que eso trae su fruto. Tarde o temprano verás a los de tu casa alabando al Señor y ellos también serán salvos como tú eres salvo. No se perderán, tú no te perderás. Deja ese temor, porque a ti no se te ha dado espíritu de temor ni de cobardía. A ti se te ha dado un espíritu de amor, de poder y dominio propio. Sigue predicando la palabra, no te canses, sigue hablando de la palabra, sigue alabando al Señor, aun cuando cante feo, no importa, la palabra lleva la unción y cumplirá el propósito para la cual fue dada y dará fruto en tu familia y serán salvos ellos. Gloria a Dios. Yo doy gracias al Señor porque esto se lo revela no a los sabios, sino a sus pequeños. Dios es bueno. Te bendigo y te veo el próximo martes en la clase de discipulado o el lunes a las 5 de la mañana. Estaremos allí siguiendo con un nuevo tema del Señor que venga del cielo para bendecir. Por lo demás, quiero que tú estés allí y estés consciente. ¿Hemos creído en el Señor por lo que nos da o hemos creído en el Señor por quién es Él? Si nosotros hemos creído en el Señor, que Jesús es el Hijo de Dios y que Dios lo levantó de los muertos y hay esa seguridad en nosotros, somos salvos. Hermano, te pueden decir desde el púlpito sapo verde y toda cuestión, te pueden decir que estás usando la falda muy corta o que te pintaste el pelo, que tienes zarcillo, que te pintaste los labios, que no vas a ir al cielo, que te han dicho a ti, te han dicho que eres Jezabel, te han dicho de todo. Mira, nosotros no somos salvos por obra. Nosotros no somos salvos por eso, nosotros somos salvos por la sangre de Cristo. Y cuando te condenen, tú no le hagas caso, no pelees con ellos. Déjalos a ellos que intenten vivir por sus obras, ellos se perderán. Mas el que cree en el Hijo del Hombre, en Jesús Cristo de Nazaret, como lo expresa la palabra, entonces serás salvo. Dios te bendiga y Dios te guarde. Nos vemos, terminó la transmisión y me quedo con la gente del sur.